Bienvenidos al presente video, que es la continuación de una secuencia de videos que vamos a ir grabando para la asignatura de variable compleja. Bien, este es nuestro segundo video, en el cual vamos a hablar de la forma de cómo se escriben los números complejos y las diferentes formas de hacer su representación, ¿no? Ya que un número complejo se puede escribir de diferentes formas y obviamente uno tiene que darse cuenta pues cuándo es conveniente utilizar una forma determinada. Bien. En el video anterior habíamos hablado de la forma cartesiana, cómo se llega a escribir un número, ¿no? Que incluso se lo puedes representar dentro del plano complejo, ¿no? En la forma cartesiana tenemos un x más y veces y, ¿no? Donde x y y son números reales que representan la parte real y la parte imaginaria respectivamente. Entonces, de forma cartesiana, incluso son directamente valores que se pueden representar dentro del plano cartesiano. Bien, una de las otras formas como uno puede representar un número complejo es la forma polar, como se puede observar acá, forma polar. Y eso debido a que cuando uno tiene un número complejo, podemos ubicar ese número dentro del plano cartesiano y una coordenada que llegaría a representar lo que es el número complejo, ¿no? Ahora bien, como habíamos hablado en el video anterior, incluso uno puede hacer una asociación con lo que es una flecha o un vector, ¿ya? Desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Donde este origen se llega a denominar polo, ¿ya? Por eso llega a ser la forma polar. Bien, entonces tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos esta flecha de acá. Al ser un sistema cartesiano, este sistema es rectangular, por lo tanto, este punto que es x, y, se lo puede llegar a prolongar sobre el eje x y sobre el eje y respectivamente, ¿ya? Y al mismo tiempo nosotros podemos crear o generar lo que son dos nuevas variables, que llegaría a ser la longitud desde el polo hasta el punto, al cual le denominamos r, que para nuestro caso, más adelante, va a ser el módulo, ¿ya? Así que vamos a colocar en este lugarcito a R como si fuera el módulo o tamaño. Y tita, que llegaría a ser el ángulo que está formado respecto del eje X, ¿ya? Va a llegar a ser al que se denomina como argumento. Esas dos palabras son bien importantes dentro de nuestra asignatura, lo que es el módulo y lo que es el argumento. Bien. Ahora, acá, por ejemplo, dentro de lo que es este triángulo rectángulo, nosotros podemos plantear relaciones entre las longitudes de los lados y el ángulo, respectivamente. Y eso tranquilamente se lo llega a representar con lo que son razones trigonométricas. Por ejemplo, seno de tita. Seno de tita sería el cateto opuesto, que sería la longitud de y, sobre la hipotenusa, que sería r o el módulo. Entonces, el seno de tita es igual a y sobre r. De la misma forma, en el mismo triángulo, tenemos acá tita y podemos extraer el coseno, que sería el cateto adyacente, que es la longitud de x, dividido entre la hipotenusa, que es r. Entonces, coseno de tita es x sobre r. Obviamente de acá, tranquilamente podemos despejar las variables x y y, ¿no? De esta primera, despejando y sería r seno. Y de este de acá, despejando x, ¿ya? Tendríamos r coseno de tita, ¿no? Que pasaría a multiplicar de esta forma. Entonces, esta primera forma consiste en lo siguiente, que tú puedes reemplazar a x en el número complejo con r coseno de tita y puedes reemplazar a y con r seno de tita y con eso vamos a utilizar una nueva notación, ¿ya? Que lo vamos a mostrar en esta parte. ¿Listo? Entonces, tenemos esto. Z es x más y veces y. Reemplazamos, como habíamos visto, x es r coseno de tita, y es r seno de tita. Eso está acá. ¿No ve? Y es r seno de tita, x es r coseno de tita. Listo. Eso, tenemos eso. Incluso hasta ese lugar nosotros podemos hacer un paréntesis pequeño, ¿ya? Donde esta forma que tú lo estás escribiendo utilizando seno y coseno se denomina forma trigonométrica, directamente, forma trigonométrica.
Está por demás decir que obviamente este número de acá se ha transformado a partir de lo que es un triángulo y con las razones trigonométricas, ¿no? Por eso es la forma trigonométrica. Y como indicaba, acá tranquilamente tú puedes despejar o factorizar una R. Factorizando R tendríamos coseno de tita más I veces seno de tita. ¿Listo? El cual se denomina cis de tita. ¿Ya? Esa es la notación que hagamos, cis de tita. ¿Esta notación de dónde viene? C de coseno y de la unidad imaginaria y S del seno. Entonces, cis de tita. ¿Listo? Entonces, todo eso de ahí equivale a cis de tita. Por lo tanto, Z se puede escribir como R por cis de tita. Y esto de acá representa la forma polar. Es la forma polar de escribir un número. ¿Ya? Por lo tanto, un número cualquiera tú lo puedes representar en forma cartesiana, forma trigonométrica o forma. ¿Ya? Y como hemos indicado, eres el módulo, tita es el ángulo. Y directamente incluso uno lo puede calcular. ¿No? Lo puede calcular. ¿Cómo lo puede calcular? Facilito. De esta misma figurita, la hipotenusa lo puede calcular por teorema de Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Eso indica. ¿No? Entonces, si tú tienes un número cualquiera de forma cartesiana, tú le puedes sacar el módulo y también le puedes sacar el argumento. ¿No ve? El argumento, que directamente sería despejar tita, ¿no? Es como si acá pasara de este lado y tuviera tangente tita. Tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente, obviamente. Despejando tita tenemos a cotangente y sobre x. Aquí hay que tener mucho cuidado en un aspecto bien importante, que es calcular el ángulo respecto del eje X. Porque, por ejemplo, si es que este número complejo estuviera situado en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, digamos, o incluso en el cuarto, ¿no ve? Tienes que darte cuenta que el ángulo que tienes que calcular no puede ser respecto de Y, tampoco puede ser del X negativo, tiene que ser siempre respecto del X positivo. Entonces, eso hay que tener cuidado en el momento de que uno hace el cálculo. Tiene que estar consciente en dónde está el punto. Bien, eso obviamente lo vamos a mostrar con unos ejemplos, unos ejercicios resueltos en un siguiente video. Bien, entonces tenemos esto y hay que tener mucho cuidado, ¿no? El argumento respecto del eje X, ¿no? Y esta acá es la longitud directamente de la hipotenusa. Tenemos eso. Acá un primer ejemplo, ¿ya? Que es un ejemplo bien directo. ¿Ya? Obviamente en los videos vamos a mostrar ejemplos un poquito más desarrollados, donde te dice lo siguiente. Escribir el número z igual a 3 más 4i en su forma polar. Esto, simple. Acá te dan el número en su forma cartesiana. Tú sabes que el que no tiene i, es la parte real, y el que está multiplicado por i es la parte imaginaria. En palabras bien simples, nos están diciendo esto, ¿no? Que 3 es x y que 4 es y. Entonces, con las formulitas que hemos marcado hace un momentito, o sea, estas dos de acá, tú puedes calcular el módulo y el argumento, ¿ya? Eso es un paso que se aplica bastante, entonces eso tranquilamente tenemos que hacer. Entonces tenemos R es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? En este caso sale un número exacto, ¿no? Que es 5, ¿no? En la mayoría de los casos, por no decir todos, puede salirte una raíz de un número cualquiera, ¿no? Una raíz de 17, una raíz de 13, algo así, ¿ya? Y este argumento es arcotangente y sobre X. Ahora, este primer ejemplo, pues, lo he agarrado de esa forma para no tener mucho inconveniente, ya que este primer video es relacionado a la parte teórica, no es parte de ejercicios. En la parte de ejercicios vamos a hacer unos 4 ejemplos o 4 casos para que se note la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del número que es 3 más 4i, digamos que ahí es 3, acá digamos que es 4i. Entonces el número está en el primer cuadrante. Entonces no hay ningún problema. El ángulo que estamos calculando va a ser el respecto al eje X. Este. Y la longitud va a ser 5. De esa forma.
Entonces, en ese sentido, el número es 5 por el cis de 53, que sale este valor exacto. De esa forma. Entonces, como puedes observar, el número que es z más 4i de forma cartesiana se lo puede escribir como 5 cis de tita. ¿No ve? Y obviamente, como existe equivalencia entre estas formas de escribir, si te dan un número escrito de forma polar, también lo puedes escribir de forma cartesiana, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en videos también de forma complementaria. Bien, para finalizar esta partecita, vamos a hablar de lo que es la forma exponencial o forma euleriana, ¿sí? Que obviamente está relacionado con lo que es el número de Euler, o sea, con E. Bien, esta acá te dice lo siguiente. Si es de tita, nosotros que sabemos que es coseno y veces seno, ¿no? Como está acá. Esta expresión de acá, de forma exponencial, se lo puede escribir de esta forma, como E elevado a la tita por I. Tita por I. Entonces, esa es la notación. Por lo tanto, en vez de escribirle cis de tita, tú le puedes escribir E a la I tita. Por ejemplo, para este mismo problemita, el número se puede escribir como si fuera 5 por E a las 53 grados tita, ¿vale? Porque tito es lo mismo que E a la 53 grados tita. Solo que en esta parte hay que tener un poco más de cuidado porque cuando nosotros hablamos de esta forma exponencial, este tita tiene que estar en radianes. Es la forma correcta de escribir. Tú le puedes colocar 53 grados, pero no es adecuado. Pero de que vale, pues sigue valiendo. Pero hay que tener cuidado en esa parte. Bien. Entonces, en ese sentido, el z se puede escribir como r por e a la i tita. Y esto de acá es conocido como la forma euleriana o forma exponencial. De esa forma. ¿Ya? Ahora bien, este tita de acá es el argumento. ¿No ve? Ahora, uno, por ejemplo, eh, tiene que darse cuenta que ese argumento tiene que ser el menor ángulo medido respecto del eje X. Porque en algún momento alguien puede decir, tengo este número complejo que está en esta posición, pero si me doy una vuelta y llego a la misma posición, sigue siendo el mismo número complejo. ¿No ve? Me doy dos vueltas y llego al mismo punto, sigue siendo el mismo número complejo. ¿No ve? Y dentro de lo que son las funciones trigonométricas, seno, coseno, existe periodicidad. Entonces se va repitiendo cada vuelta, cada vuelta. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir dos cosas importantes, lo que es el argumento principal y lo que es el argumento general. ¿Sí? Aquí le estoy colocando argumento de z como argumento de z más 2 pica, ¿no? Donde cae su número entero. Si te das cuenta, si cae 0, es el mismo. Cuando k valga 1, se va a dar una vuelta más. Cuando k valga 2, se va a dar dos vueltas más. K vale 3, tres vueltas más y va a llegar al mismo punto. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos al principal. Eso tienes que recordar. Ese es el que necesitas, el principal. Y tenemos que medirlo en radianes para la forma exponencial. Bien, entonces hasta esa parte hemos mostrado las diferentes formas como se puede representar un número complejo. En un próximo video vamos a resolver ejercicios para poder mostrar algún caso especial que tal vez podría aparecer. Les agradezco por su atención. Continuamos en un próximo video.